Maestros, buenas noches. Miren, ese es el video 664. Y sí, les quiero comentar, pues que he visto mucha gente conectada a esta hora. Los maestros seguimos desvelándonos. Y bueno, quiero comentarles algo sobre el tema de este video, la diferencia entre programa de mejora continua y el programa analítico escolar. Sin entrar en muchos detalles, sin entrar en muchos detalles, porque pues es un tema que ha causado, hasta ahorita ha causado pues interés con los compañeros. Entonces, miren, se comparte esta imagen en una de las orientaciones, parece que es en la de directivos y supervisores, sobre los puntos importantes en el contexto aula, escolar, comunitario y en el contexto regional, nacional e internacional, que es el círculo, pues no, no es círculo, este, rosa, color rosita. Entonces, lo que está con amarillo, el círculo amarillo es lo del aula, lo morado es lo escolar, lo verde es lo comunitario y lo de afuera, el color rosita, pues son algunos puntos importantes sobre el contexto regional, nacional e internacional. Miren, y ahí viene conflictos armados, conflictos armados como alguna problemática. Y en ese punto, pues yo creo que en ese punto nadie se va a meter. Miren, acabo de publicar eh, esto, donde viene la diferencia, características y diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico de escuela, que es el anexo 5. Este va a ser el punto importante. Este va a ser el punto importante o el tema importante. Los dos, el programa de mejora continua y el programa analítico de escuela, son los dos temas importantes para esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. 19 y 20 directivos y supervisores, y 21, 22 y 23 los colectivos docentes de toda educación básica. Miren, entonces están tomando esta publicación. Hasta ahorita ya casi más de 1,000 compañeros en 2 horas. Más de 1,000 compañeros han tomado esta publicación. Por eso hago este video, porque hay interés, la gente está despierta. Aún estamos en nuestros últimos días de receso escolar. Y sí quiero comentarles algo sobre esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque es importante que les comente y sobre todo que les diga, pues que no se mortifiquen, que no se estresen. Miren, aquí dice que van 936 personas alcanzadas con esta publicación en 2 horas. En 2 horas van 936 personas alcanzadas con esta publicación. Bueno, y eso quiere decir, pues que hay interés en el tema, sobre el programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela. Programa de mejora continua y programa analítico de la escuela. Miren, para entrar un poquito en contexto, entonces, a partir del 2008, a partir del 2008, todos los maestros de México, a ver si no me equivoco con lo que les voy a decir, porque no lo estoy leyendo en ningún lado, trato de acordarme de lo que hemos vivido como docentes en México con estas reformas educativas que hemos vivido mucho. En el 2008 se dio la reforma integral de educación básica en primarias. En el 2004 creo que fue preescolar, en el 2006
fue secundaria y en el 2008 fue la reforma integral de educación básica en primaria. Eh, Maestros, entonces, con esa reforma integral de educación básica en primaria, nos hicieron que elaboráramos un proyecto escolar con enfoque estratégico. Un proyecto escolar con enfoque estratégico para todo un ciclo escolar. No me acuerdo si podía ser multianual para 2 o 3 ciclos escolares, pero hacíamos un proyecto escolar con enfoque estratégico. Y ese proyecto escolar con enfoque estratégico, creo que había unos cuadernillos, unas guías, como una autoevaluación. Yo me acuerdo que como CAM o como USAER llenábamos esa autoevaluación y de ahí sacábamos todas las áreas de oportunidad que había que trabajar. Creo que eran 5 puntos en general. En ese proyecto escolar con enfoque estratégico, desde el 2008, al final del ciclo escolar, nos pedían un informe técnico pedagógico del cumplimiento de las acciones, objetivos y metas, pues de ese proyecto escolar con enfoque estratégico. Nosotros como maestros en México ya tenemos la experiencia de trabajar estos temas. Después, después del proyecto escolar con enfoque estratégico, pues se vino la ruta de mejora escolar. Y la ruta de mejora escolar, al final del ciclo escolar, también elaborábamos un informe sobre esa ruta de mejora escolar. Creo que manejaban por ahí 8 ámbitos en esa ruta de mejora escolar, también por ahí. Y después de esa ruta de mejora escolar, vino eh, pues el programa escolar de mejora continua con Esteban Moctezuma. Y ahora con el programa escolar de mejora continua, pues se deja como programa escolar de mejora continua y nos piden que hagamos un programa de mejora continua, nada más programa de mejora continua y un programa analítico de escuela. Entonces, estos temas, maestros, esos temas ya los hemos trabajado, ya los hemos compartido, ya los hemos operado. Y yo pienso que no hay por qué preocuparse, solamente hay que ver la información que tenemos, los documentos que tenemos que nos van a orientar para elaborar ese programa de mejora continua y para elaborar el programa analítico de escuela. Lo repito, desde el 1993, desde la, el programa de modernización educativa en México, allá por el 93-94, con aquel plan de estudios de 1993-94, se hizo un programa emergente de actualización del maestro, un PEAM, programa emergente de actualización del maestro, un PEAM, en el verano. Y el siguiente ciclo escolar fue PAM, programa de actualización del maestro. Y después, desde esa fecha, desde el 90 y tantos hasta el 2007, fueron TGA, talleres generales de actualización. Y en esos talleres generales de actualización, pues era por zonas escolares, por escuelas, por sectores en la federal. Pero con la reforma integral de educación básica de primaria en el 2008, entonces empezamos a trabajar los proyectos escolares con enfoque estratégico. Y al final del ciclo escolar
hacíamos un informe técnico pedagógico de las acciones, metas y objetivos logrados en ese ciclo escolar y con evidencias y con las evidencias. Pero también llenábamos una autoevaluación que nos mandaban, la llenábamos y de ahí sacábamos las áreas de oportunidad. Después de ese proyecto escolar con enfoque estratégico, el PCE, proyecto escolar con enfoque estratégico, bueno, pues les repito, vino la ruta de mejora escolar. Al final también hacíamos un reporte de los logros en ese ciclo escolar, lo compartimos con los padres de familia. Y después de esa ruta de mejora escolar, vino el programa escolar de mejora continua con Esteban Moctezuma hasta este ciclo que terminó. Y a partir de este ciclo empieza nada más el programa de mejora continua y un programa analítico de la escuela. Miren, esto del programa analítico de la escuela es muy parecido a lo que en educación especial hicimos allá por el 2009-2010 en Nuevo León. Empezamos a trabajar todos los CAM en Nuevo León, este, un proyecto de centro de trabajo, donde priorizábamos los aprendizajes esperados o los temas de todas las asignaturas, este, que era necesario revisar en nuestro CAM desde inicial, preescolar y primaria, bueno, y talleres. Bueno, bueno, pues sí, no había secundaria entonces en ese tiempo en CAM, aquí en Nuevo León. Fue hasta 2014 por allá. Pero nos pedían un proyecto de centro de trabajo, que es parecido a un programa analítico de escuela. Y a los maestros de grupo, de CAM, y a los talleres, y les pedían un proyecto de grupo para todo un ciclo escolar. Y en ese proyecto de grupo para todo un ciclo escolar, los maestros tuvimos que registrar este, lo que es necesario enseñar, lo que los alumnos deben de aprender y cómo se va a evaluar. Eran tres puntos importantes. En ese proyecto de grupo para todo un ciclo escolar en Nuevo León, así lo trabajamos. Elaboramos un proyecto escolar de centro, o sea, del CAM, pero cada maestro tenía su proyecto de grupo para todo un ciclo escolar, que es muy parecido, así en esa forma como se los explico, es muy parecido al programa de mejora continua y al programa analítico de escuela. Es muy parecido o al programa analítico de cada uno de los docentes. Entonces, maestros, yo creo que no hay que tener miedo, pánico, dudas, incertidumbre, solamente hay que leer los documentos que tenemos a la mano, porque pues todos sabemos que allá por la octava sesión de junio de 2023, por ahí en las orientaciones para docentes, en la octava sesión, ahí en la página 4, ya nos decían cuáles son los elementos del programa analítico. Y nos decían, hay que hacer un diagnóstico, son 7 puntos. Hay que hacer un diagnóstico socioeducativo, características de su grupo y los saberes de la comunidad. Eso es importante para hacer un programa analítico. El diagnóstico socioeducativo, características de su grupo y los saberes de la comunidad. Segundo punto, contextualización de contenidos a partir del programa sintético en función de su experiencia docente, a partir del programa sintético de su grado y de su fase. Si es de la fase 2 de preescolar, fase 3, primero y segundo de primaria, fase 4, tercero y cuarto de primaria, fase 5, quinto y sexto de primaria, o fase 6, primero, segundo y tercero de secundaria. Entonces, hay que contextualizar los contenidos a partir del programa sintético. Estos son los contenidos y los PA del programa sintético de mi grupo, de mi grado, de mi fase. Entonces vamos a contextualizarlos. ¿Cuáles voy a trabajar?
con mi grupo durante todo el ciclo escolar. Incorporación de problemas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes. Para eso nos va a servir la gráfica que les compartí. Para eso nos va a servir la gráfica que les compartí. Este, esta, esta. Para eso nos va a servir, para contextualizar o incorporar problemas, temas, asuntos comunitarios, locales y regionales pertinentes. Para eso nos va a servir esta gráfica. Y luego viene otro cuatro puntos que hay que considerar uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos. Hay que distribuir y secuenciar los contenidos a lo largo del ciclo escolar, que eso nos lo dijeron desde el inicio. Les estoy hablando de los elementos del programa analítico. Y luego hay que contemplar las orientaciones didácticas generales sin desarrollar una planeación, y hay que contemplar las sugerencias de evaluación formativa. Muchos compañeros, estos dos puntos o dos elementos del programa analítico los tomaron de los aprendizajes clave de Aurelio Nuño, porque ahí vienen orientaciones didácticas y vienen sugerencias de evaluación en esos documentos. Muchos de ahí empezaron a tomarlo. Pero eso, le repito, eso fue en la octava sesión, eso fue en la octava sesión de junio del 2024 de Consejo Técnico Escolar. Pero para esta, eh, para esas sesiones, entonces viene un documento en los insumos que nos mandaron. Yo los acabo de compartir ahí en mi grupo. Estos los acabo de compartir ahí en mi muro o en mi grupo Maestro Iberoamericano, para que los tomen en cuenta, para que los consulten, para que los revisen, para que se apoyen, porque esos temas esas son dos imágenes, entonces esto, ahí viene la diferencia entre el programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela. Entonces, maestros, les comento que el programa de mejora continua, su propósito es articular los esfuerzos de la escuela para brindar una educación que contribuya al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y hay que atender las condiciones o situaciones que le impiden avanzar en el logro de sus propósitos. Y este documento, el programa de mejora continua, es un documento de gestión, Y el programa analítico de la escuela, el propósito es definir y organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados para el ciclo escolar. Y el programa analítico de la escuela, su propósito no es de gestión, tiene un propósito pedagógico. Tiene un propósito pedagógico. El programa de mejora continua, ¿de dónde parte? Parte de la lectura de la realidad, y esta realidad pues se concreta en el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Y es lo mismo el programa analítico de la escuela. El programa analítico de la escuela también parte de la lectura crítica de la realidad, pero se concreta también en el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Los dos programas, el programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela, parten de la lectura crítica de la realidad y se concreta en el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Entonces, es muy importante elaborar ese diagnóstico socioeducativo de la escuela, porque ese diagnóstico socioeducativo de la escuela nos va a llevar a que elaboremos el programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela. ¿Qué elementos conforman al programa de mejora continua y al programa analítico de la escuela? Bueno, el programa de mejora continua tiene objetivos, metas y acciones. Ese programa de mejora continua debe de contener objetivos, metas y acciones, pero acuérdense que tiene 8 elementos, 8 aspectos ese programa de mejora continua, y este programa de mejora continua lo debe de elaborar el Comité de Planeación y Evaluación
que se formó allá por abril del 2024 por el acuerdo 050424. El acuerdo 050424 salió en los primeros días de abril y es sobre la organización y funcionamiento de los consejos técnicos. Y ahí nos decía que en la sesión inmediata, en abril, en la sesión inmediata de consejo técnico, habría que formar el comité de planeación y evaluación. Y ese comité de planeación y evaluación debe de elaborar este programa de mejora continua. Le quitaron lo escolar. Ese comité de planeación y evaluación debe de elaborar el programa de mejora continua. Y este programa de mejora continua tiene que tener objetivos, metas y acciones. Objetivos, metas y acciones. Yo no sé si lo vayan a hacer en lo general o bien de cada uno de los aspectos que conforman este programa de mejora continua. Acuérdense que son ocho aspectos, 8 elementos del programa de mejora continua. El equipamiento, el avance de los planes y programas, son 8 puntos, son 8 puntos. El uso de los libros de texto, bueno, ustedes checan eso, pero estos objetivos, metas y acciones, todavía no tengo yo claro si lo van a hacer como programa de mejora continua, así en lo general, o van a plantear objetivos, metas y acciones en cada uno de los 8 aspectos que vienen ahí. Y ese programa de mejora continua no es nuevo, pero ya estaba publicado en el decreto del 15 de mayo del 2019. Hay un decreto del 15 de mayo del 2019. En ese decreto del 15 de mayo del 2019, allá por el artículo transitorio número 17, son 18 artículos por ahí transitorios. En el artículo transitorio número 17, ahí venía bien claro que los consejos técnicos escolares deben de constituir un comité de planeación y evaluación, y ese comité de planeación y evaluación será el encargado de elaborar un programa de mejora continua que contenga al menos esos elementos, porque no le llama aspectos ni ámbitos, que contenga al menos, y ya menciona los 8 puntos. Entonces, maestros, el programa de mejora continua tiene que tener objetivos, metas y acciones. Lo que falta definir es si esos objetivos, metas y acciones van en cada uno de los aspectos, que lo hagan los responsables de cada uno de los aspectos, esos objetivos, metas y acciones, y le den seguimiento. Y en el caso del programa analítico de la escuela, ¿qué elementos lo conforman? El programa analítico de la escuela, fíjense, debe de tener 5 elementos, debe de tener 5 elementos. Uno, la contextualización de contenidos e incorporación de contenidos comunitarios. Ahí va el codiseño. Contextualización de contenidos e incorporación de contenidos comunitarios. Debe contemplar los ejes articuladores. Debe de contemplar la secuenciación y distribución de los contenidos a lo largo de todo el ciclo escolar, o sea, la temporalidad que nos pedían del 2 a 6 de enero de 2023, de acuerdo al texto, el diseño creativo. Aparte, debe de tener orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. ¿Cuándo se elabora el programa de mejora continua? Bueno, al inicio del ciclo escolar se toma en cuenta el diagnóstico socioeducativo de la escuela, los problemas prioritarios por atender y se van haciendo ajustes a lo largo del ciclo escolar, se les da seguimiento y se valoran los avances. Y el programa analítico de la escuela también es al inicio del ciclo escolar, pueden empezar en la fase intensiva, con las experiencias de los docentes, con la información que tengan del grupo que van a atender y aparte toda la experiencia que recaben en el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Ese diagnóstico socioeducativo de la escuela yo creo que no lo van a poder terminar en agosto, a lo mejor se van a tener que tomar unos días de septiembre para poder tener un diagnóstico socioeducativo de la escuela, porque hablando de socioeducativo, pues por ahí se van a hacer una evaluación de los aprendizajes, empezando el 26 de agosto y como hasta el 15 o 17 de septiembre. Viene un documento para eso. Eh,
¿Qué problemáticas recupera? Bueno, el programa de mejora continua recupera situaciones o problemas que impacten en el servicio educativo que ofrece la escuela. Por ejemplo, lo que afecta los procesos de aprendizaje de los estudiantes, los que limitan el acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes, hablando de accesibilidad. Bueno, lo que es carga administrativa que provoca que el tiempo para el trabajo pedagógico sea más reducido, o bien aquellas cosas o situaciones que perturben la convivencia inclusiva, democrática y pacífica de la comunidad escolar. Esas son las problemáticas que pueden ser contempladas en el programa de mejora continua. Y en el programa analítico de la escuela, ¿qué problemáticas recupera el programa analítico de la escuela? Pues aquí nos dice que recupera situaciones, acontecimientos, características del contexto comunitario de la escuela, intereses de niñas, niños y adolescentes, o problemas que permitan contextualizar, situar y abordar los contenidos de los programas sintéticos. Entonces, de los programas sintéticos de su grado, de su fase, hay que tomar aquellos que permitan abordar pues todas estas situaciones en el programa analítico de la escuela. ¿Y cuántas problemáticas atiende el programa de mejora continua? ¿Cuántas problemáticas atiende el programa de mejora continua? Bueno, se sugiere que sean pocas para evitar diluir los esfuerzos, o sea, no hay que atender tantas problemáticas, sino se sugiere que sean pocas las problemáticas para evitar diluir los esfuerzos, o sea, hacerlo menos cansado, menos tedioso y más práctico, y sobre todo que sean problemáticas que se puedan alcanzar. Y aparte se atienden las que son más relevantes. Hay que priorizar. De todos los problemas que encuentren, hay que priorizar. Hay que priorizar. En el programa de mejora continua, pero en el programa analítico de la escuela, ¿cuántas problemáticas atiende? Bueno, nos dice que el programa analítico retoma situaciones, problemas, acontecimientos, entre otras características que permiten contextualizar la enseñanza. El programa analítico de la escuela no se construye en torno a una sola problemática o situación, sino que se pueden retomar todas las necesarias en función de los contenidos. Maestros, eso es en pocas palabras, este, algunas diferencias o características del programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela. Este es el video 664 y vamos a despedirnos con los enanitos verdes, con luz de día. Vayan a mi muro y a mi grupo Maestro Iberoamericano, tomen estas dos imágenes y apóyense, pero no hay que tener pues dudas o miedos o pánicos, pero sí hay incertidumbre sobre estas diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela. Hay que ponerse de acuerdo, hay que dialogar en forma horizontal, los diálogos no son verticales. Utilicen su autonomía profesional y curricular para la toma de decisiones. Es algo bueno que nos deja el plan de estudios 2022, nuestra autonomía curricular y profesional. Aquí hay un comentario, déjenme ver quién es. No, no hay comentarios. Aquí me dice que hay un comentario. Ah, no, hay una reacción. Déjenme ver, a ver, aquí en otra pestaña. A ver quién está conectado por aquí. Gilda Magallanes, saludos hasta Zacatecas, maestra Gilda Magallanes. Saludos hasta Zacatecas, qué bueno que nos acompaña. Maestros, les dejo este video. Hay muchos compañeros despiertos todavía por allá por el sureste, ya es una hora más, allá ya van a ser
las 2 de la mañana, pero acá por el lado del Pacífico, pues van a ser las 11 o 12, van a ser las 11 o 12, hay compañeros que están despiertos todavía. Y bueno, les mando un abrazo a todos. Este es el video 664. 664. Hoy es jueves ya 15. Hoy es jueves ya 15 de agosto del 2024. Y nos vemos en el siguiente video.